Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues bienvenidos todos, sean de nueva cuenta a su podcast entre páginas y letras de la Dirección de Archivo Judicial. Y bueno, en esta ocasión tendremos el programa denominado Al Buzón con Precisión. Y tengo el gusto de saludar a la licenciada Celestian Puente, coordinadora de Atención Ciudadana. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. También tenemos a la licenciada Perla Flores, coordinadora de Archivo. Bienvenida, licenciada Perla. Muchísimas gracias. Y nos acompaña Milton Mendo como jefe de la Unidad de Distribución Interna. ¿Qué tal? Bueno, buena tarde. Pues bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este episodio de Entre Páginas y Letras, en el cual vamos a hablar de los buzones de oficialía. Sabemos que el buzón de la oficialía de partes pues es un mecanismo de recepción de documentos que surgió a consecuencia de una necesidad. Recordemos que por allá del año 2020, cuando surge a nivel mundial la contingencia sanitaria, pues habría que implementar algunos mecanismos para que la impartición de justicia se siguiera llevando a cabo, y pues había que diseñar un mecanismo para la recepción de los documentos, y el Consejo de la Judicatura tuvo a bien a implementar el buzón de oficialía. Pero yo creo que ya hemos platicado en otras ocasiones aquí con mis compañeros respecto de este tema del buzón de oficialía, pero yo creo que este programa lo vamos a orientar tanto a algunas particularidades que se nos han presentado ya en la operación de estos buzones de oficialía, pero también esas dudas que a veces se generan en los usuarios, porque aquí no le ha tocado que llegamos a una sede del Poder Judicial y advertimos que hay dos buzones, ¿verdad? Y los dos tienen un objetivo y un fin diferente, y de eso es lo que queremos platicar para que a nuestro auditorio le quede con claridad para qué sirve cada uno de los buzones que tenemos, porque solamente uno de estos dos es el buzón de oficialía, ¿verdad? El otro lo conocemos como el buzón de copias de traslado. Muy bien. Bueno, entonces me gustaría iniciar con la licenciada Celestian. Licenciada, ¿qué experiencia nos ha dejado el buzón de la oficialía de partes respecto de con la atención que se le da a los usuarios? ¿Usted cree que es un mecanismo que han aceptado con buena aceptación nuestros usuarios? Hola, buenas tardes. Pues sí, definitivamente sí, que es un mecanismo, como todos sabemos. El buzón no es otra cosa que una plataforma en donde las personas, en este caso los usuarios, pueden comunicarse a través de escritos y promociones de manera formal hacia la autoridad, en este caso ante el órgano jurisdiccional, siendo el caso que nos aboca en este momento. Entonces, al hacer esa plataforma, ese mecanismo, el propio buzón, pues debemos de recordar que a raíz de la pandemia surge el buzón, como usted bien lo comentó, y sí ha dado muy buenos resultados, pues que es a raíz de en el propio buzón donde el usuario presenta sus promociones a través de la bolsa de seguridad, y es como a nosotros nos hacen del conocimiento. Hay que recordar que tenemos cortes en los cuales la unidad de distribución interna realiza diversos cortes en el transcurso del día. Nos los allegan a nosotros y nosotros damos a la oficialía, y nosotros damos trámite. Entonces, en los buzones de oficialía, las partes, los litigantes e interesados pueden depositar sus demandas, escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento que no puedan presentarlo a través de la vía electrónica o en su caso la ventanilla. Entonces, estos buzones operan todos los días hábiles del año, las 24 horas, entonces esto les da mucho margen al usuario para llegar sus promociones y con la seguridad y la certeza de que estos documentos van a llegar a su destino final, que el destino final es hacia el órgano jurisdiccional. Entonces, con gratitud, ¿verdad? Vemos que sí funcionan, que sí son de gran ayuda para el usuario, el horario que tiene es amplio, entonces, vuelvo a insistir, funcionan todos los días hábiles del año y las 24 horas. Muchas gracias, licenciada Celestian. Bueno, haciendo una recopilación de los antecedentes que tenemos del buzón de oficialía, pues tenemos por ahí como primer antecedente que regula la operatividad de este buzón, pues el Acuerdo General 8 del 2020. Cuando estábamos en plena contingencia sanitaria, se emite por ambos plenos este Acuerdo General
pero en el mismo únicamente se estableció que mediante este mecanismo de recepción de documentos, el buzón de oficialía, como bien mencionó hace un momento la licenciada Celestian, estará destinado para depositar demandas, escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento de carácter urgente. Esta fue la primer normativa o el primer dispositivo que nos hablaba del buzón de oficialía. Pero bueno, luego se emiten algunos otros y nos habla sobre el horario que estará disponible el buzón de oficialía. Y bueno, y de esto, pues también nos mencionaba la licenciada Celestian que está disponible las 24 horas del día, los días hábiles del año. Y bueno, ¿qué se nos ha presentado ahí también en el buzón de oficialía? Pues bueno, sabemos que hay usuarios que requieren consignar algún objeto, que requieren hacer llegar al órgano jurisdiccional algo distinto a un documento. Entonces, es importante que aclaremos a nuestro auditorio, que le compartamos esta información, que el buzón de oficialía está estrictamente para depositar documentos que vayan dirigidos a los órganos jurisdiccionales, y de eso iremos hablando más adelante porque también se nos han presentado algunas otras situaciones en la operación de los buzones de oficialía. Sabemos que o se preguntarán nuestro auditorio por qué las áreas de archivo judicial estamos hablando de los buzones de oficialía. Pues bueno, somos a quienes nos corresponde la operatividad de estos buzones en todas las sedes judiciales, ¿verdad? Y entonces por eso queremos darle a conocer a nuestro auditorio algunas particularidades que se nos han presentado ya en la ejecución de este mecanismo de recepción. Y bueno, pues para ello, más adelante, mediante otros acuerdos generales y regulado mediante el Manual de Operación del Sistema Institucional de Archivos, establecimos algunos mecanismos de operación, y dentro de los cuales se han establecido lo que conocemos los cortes de operación, ¿verdad? Y sobre los cortes que realizamos en cuanto a la recepción de documentos mediante el buzón de oficialía se refiere, me gustaría si la licenciada Perla nos platica un poquito más de los cortes que se realizan en el buzón de oficialía, licenciada Perla. Sí, mire, pues muchísimas gracias por la cuestión de la invitación, y también es muy importante pues compartir con cada uno de todos los cortes que se tienen por ahí bien a distribuir pues a través de lo que es la cuestión de la unidad de distribución interna que todos conocemos como la UDI, ¿verdad? Lo que es la cuestión de lo de la UDI, pues eso se hacen diversos cortes en el transcurso del día. Nuestro manual señala 4 cortes en especial. Primeramente lo que es la cuestión es de las 9 de la mañana, hacemos un corte cada 2 horas, posteriormente a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde. Claro, bien es cierto que estas entregas de corte, si hay alguna cuestión de corte especial o bien alguna situación en particular, pues a través de la coordinaciones señalada, pues se puede tener lo que la cuestión es la obtención. Esto es con el objetivo de que se estén trabajando. Hay días como se manejó estas directrices a través desde la pandemia. Yo creo que son medidas que se han quedado para mejora de la cuestión de la ciudadanía, y estos cortes pues se tienen para ir trabajando constantemente cada uno de los sobres que van llegando continuamente en el transcurso del día, y se entregan para que nuestros compañeros de la oficialía a través de estos mismos pues se vayan elaborando, se vayan escaneando, se vayan captando y se vayan registrando para su posterior entrega al órgano jurisdiccional. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Y bueno, como bien refiere, existen reglas para poder operar los buzones de oficialía que tenemos en las distintas sedes. Pues bueno, retomando el tema de la evolución de los registros que tenemos de este buzón de oficialía, pues bueno, posteriormente, en el año 2020 se publica el Acuerdo General 10 del 2020. Y bueno, sigue reforzando estas acciones y estas medidas para regular la operatividad del buzón de oficialía. Y ahí, ¿qué se estableció? Pues teníamos algunas dudas de cómo, de quién será el responsable de la forma en la que se presentan los documentos. Y en este acuerdo general se estableció literalmente, dice, será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición, ya que sin observancia en el supuesto de escritos de vencimiento dará lugar a que quede registrada como fecha y hora de recepción la de su recolección y entrega a la oficialía de partes común o al órgano jurisdiccional que corresponda. Muy bien,
Entonces, en este dispositivo, desde hace ya 5 años, pues se estableció que es el presentante quien debe de asumir esta responsabilidad de aquellos documentos que está dejando en el buzón de oficialía. Pero bueno, avanzando en cuanto al programa se refiere, me gustaría platicar aquí con Milton sobre estos buzones de oficialía. Sabemos que existen unas bolsas de seguridad que se depositan dentro de este buzón y que posteriormente son las que se trasladan a la oficialía. Pero sobre esto último que acabo de mencionar en cuanto a la responsabilidad, ¿qué se considera, licenciado Milton, que debe de asumir la persona que está depositando y que está utilizando estas bolsas? ¿Qué llenado deben de llevar respecto a los documentos que presentan? Muchas gracias. Uno de los requisitos importantes que la propia bolsa de seguridad solicita es de que vaya claramente escrito lo que es el nombre. En este caso es el contacto, que viene siendo, puede ser el número telefónico y el correo electrónico. Algo más importante aún es el nombre del juzgado a donde va dirigido es dicha bolsa, porque sin ese dato a nosotros se nos complica esa parte para podérselo llevar en este caso a la oficialía. Y los contactos pues más que nada vienen siendo para localizar de pronta manera al usuario para que venga a corregir en este caso lo que es la bolsa. Pero en ese caso son los requisitos más importantes: el nombre, la sede o el juzgado a quien va dirigido, el contacto, que en este caso es el correo electrónico, y el número telefónico. Y bueno, yo creo que también es importante mencionar que el usuario le corresponde señalar si el documento que está presentando es de vencimiento o no, ¿verdad? Porque eso es bastante importante para que la oficialía pueda identificar y plasmar la fecha de recepción, ¿verdad? Exacto. Y sobre este dato de plasmar la fecha de recepción, me gustaría si la licenciada Celestia nos platica un poco más sobre si el usuario señaló o no si la bolsa era de vencimiento, cómo procederá la oficialía de partes cuando reciban estas bolsas de seguridad. Sí, es bien importante aquí hacer notarle que no obstante, aunque hay 2 bolsas, hay 2 buzones, que detecte el usuario a qué buzón lo dirige. Las bolsas de seguridad que van encaminadas a la oficialía, la propia bolsa trae para que el usuario vaya marcando poco a poco, paso a paso, todos los requisitos indispensables, como comentaba el licenciado Milton, entre ellos el nombre, el correo electrónico, y viene un apartado especial que ya se marca como vencimiento, sí o no. En este apartadito el usuario lo marca como vencimiento y la oficialía tiene la obligación, marcan como vencimiento, ponen, que es muy importante que estampen el reloj marcador que está dotado en cada buzón, en cada oficialía, en cada buzón se cuenta con un reloj marcador, y es importante que lo marquen en un lugar visible, en la parte superior de la propia hoja o de su propio escrito, para que la oficialía esté en posibilidades de observarlo y con ese mismo dato nosotros poder, la oficialía, trabajarla con la fecha y respetar la fecha y hora en el cual el usuario lo marcó como de vencimiento. Licenciada Celestia, me gustaría hacer un paréntesis sobre este tema. Sí. No obstante que tenemos los acuerdos de ambos plenos que regulan la operatividad del buzón de oficialía, pues bueno, nosotros también dentro de la Coordinación de Atención Ciudadana hacemos lo propio para indicarle de una manera muy precisa al usuario los requisitos que debe de cubrir, y me permitiré enfocar a la cámara este aviso que tenemos colocado en todos los buzones de oficialía, en donde realmente se hace un resumen de las reglas que debe de cubrir el usuario al momento de depositar sus documentos en el buzón de oficialía. Y prácticamente es que al llegar a la sede, pues pasar en la parte superior de la primera hoja del documento que van a presentar el reloj checador. ¿Para qué? Para que quede el antecedente de en qué horario y en qué momento ese documento se está depositando en el buzón de oficialía. Y bueno, pues me disculpo por la interrupción, nos gusta compartir más información. Como usted bien lo menciona, el hecho que sea en un lugar visible, esto le permite al órgano jurisdiccional, primeramente a la oficialía, observar con claridad el
el horario, el día y posteriormente al órgano jurisdiccional. ¿Qué sucede si omiten incluso si omiten el reloj o se omite y que la oficialía no observe dónde se estampó? Nos ha pasado en algunos casos que el usuario estampa ese reloj checador encima de la escritura. Entonces esto pues visiblemente no se ve, aunque el personal de la oficialía busque en el contexto del documento, no se observa, por consecuencia tampoco el órgano jurisdiccional, y esto hace que se trabaje con un horario con regularidad. Es decir, en el momento en que la oficialía recolecta y trabaja esa promoción, es con la fecha en la cual se va a ir la promoción. Es decir, no se va a respetar o no se respeta el horario aún y que diga vencimiento. Entonces, yo creo que aquí, como lo mencionó Elic, es bien importante que observen a detalle todas las indicaciones, que esta responsabilidad recae en el usuario. Y como lo hizo notar en los propios anuncios, dice, hay una leyenda que se dice: si se omiten estos pasos o de no ser visible el sello, se registrará como fecha y hora de recepción la de su recolección y entrega a la oficialía de partes, aunque se trate de documentos de vencimiento. Entonces, yo creo que el manual es bien claro, las reglas son bien claras, y claro que los respetamos siempre y cuando se cumpla con estas reglas, ¿verdad? Entonces, pues cuidemos esta parte. Así es, muy bien. Y bueno, como les mencionaba al inicio del programa, que en casi todas las sedes contamos con 2 buzones. Y a veces se genera la confusión con el usuario de en cuál buzón lo deberá de depositar el documento. Pero bueno, es por ahí del mes de agosto del año 2020 cuando advertimos esta situación, no obstante que ya habíamos implementado, ya teníamos algunos meses operando los buzones de oficialía, y mediante el acuerdo 13 del 2020 es donde se habla por primera vez sobre cómo depositar las copias de traslado. Y ahí se nos dice que el interesado podrá llegar las copias de traslado depositándolas directamente en el buzón establecido para tal efecto, mediante un escrito o promoción diversa, ¿verdad? Entonces ahí pues es la primera vez que se habla sobre cómo vamos a manejar el tema de copias de traslado, y ya teníamos la intención de habilitar pues 2 buzones diferentes, ¿verdad? Para poder cubrir esta parte de las copias de traslado, que también pues era una necesidad de los usuarios poderlas presentar y cumplir con aquellas prevenciones que se ordenaban en los órganos jurisdiccionales. Y bueno, ya regulando o viendo aquellos mecanismos y mejores prácticas para poder coadyuvar con los órganos jurisdiccionales en el manejo de las copias de traslado, pues bueno, se ha implementado en el Manual de Operación 2025 del Sistema Institucional de Archivos las formas en las que podemos manejar estas copias de traslado. Y bueno, traemos ahí un capítulo especial, el cual corre a cargo de la unidad de distribución interna, que bien nos acompaña aquí el jefe de la misma. Entonces, licenciado Milton, ¿cuál es el manejo que ustedes hacen a las copias de traslado que se depositan en el buzón de copias de traslado? Sí, mire, como bien lo comentó a un inicio, tanto en el buzón de oficialía como en el buzón de copias de traslado existen 4 cortes durante el día. Estos vienen siendo prácticamente los mismos que el buzón de oficialía. Viene siendo: el primero es a las 9 de la mañana, el segundo es a las 11, el tercero es a la 1 de la tarde y por último es el de las 3 de la tarde. Personal de la UDI, que como en diferentes sedes del Poder Judicial se tiene ese buzón, personal de la UDI va en el citado horario y pues lógicamente saca el contenido del buzón y pues, se revisa que esté bien dirigido a los juzgados que sean de la sede, y posteriormente se procede a llevarlos personalmente al juzgado. Esto ya no se tocan en la oficialía porque tiene que ser directamente dirigidos a cada juzgado. Muy bien. Y bueno, como sabemos, continuamos con este sistema de este mecanismo de recepción que es importante mencionar. Al día de hoy, el 40% de la totalidad de documentos que se recepcionan en el Poder Judicial, ¿por dónde llegan?
por el buzón de oficialía. Entonces, pues yo creo que es un buen mecanismo, una idea del Consejo de la Judicatura, pues para facilitar a los usuarios tener este mecanismo de recepción, pues las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces, es importante darle difusión, dar a conocer este servicio para que los usuarios, hay muchos que ya están muy familiarizados con este mecanismo, pero también recordarles que las oficialías de partes están abiertas en horario laboral de 8:30 a 4 de la tarde y pueden acudir con o sin cita, ¿verdad? Ya les tocará hacer a lo mejor un poco de fila, o bien si quieren agendar su cita, tenemos distintos mecanismos para poder agendar citas en las oficialías de partes. ¿Como cuáles mecanismos, licenciada? Pues tenemos a través del WATI, bien conocido, tenemos el asistente de manera telefónica, cuyos teléfonos están en el directorio telefónico de la institución. Y pues bueno, realmente ahorita estamos operando sin cita, privilegiando esa parte, dándole agilidad a todos los trámites, y pues invitarlos, ¿verdad? En caso de hacer uso también de las ventanillas, de los medios electrónicos e incluso del propio buzón. Muy bien. Me gustaría que si la licenciada Perla nos pudiera platicar un poco acerca de la forma en que se entregan los acuses, licenciada. Sabemos que una vez que el usuario deposita sus documentos mediante este mecanismo que es el buzón de oficialía, pues también ellos esperan una respuesta en este caso del área administrativa, como puede ser la oficialía de partes. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el usuario puede acceder a sus acuses? Digamos que también pues tienen interés en tener ellos y conservar este documento. Sí, efectivamente, como usted lo comenta, una vez de que pues las personas interesadas ingresan a la cuestión de sus documentos, se realiza el trabajo por cada una de las oficialías, pues ya el usuario realiza o señala si requiere recibir su acuse de manera electrónica, ¿verdad? O si no de manera física. La UDI, en este caso, tiene la función de entregar esos acuses físicos. Al día siguiente, cada una de la cuestión de las oficialías entregan las cuestiones de los acuses que ya se trabajaron, se van por ahí realizando, y la UDI los tiene 3 días, la cuestión es de 3 días en su conservación, para que los usuarios acudan en cada uno de los edificios. Hay una persona o varias personas, dependiendo del área, donde se encargan de ver, es muy importante el acuse que es desprendible de las bolsas de seguridad, que nos queda como una comprobación de la entrega. Pues las personas acuden a ventanilla, se coteja lo de las cuestiones de los folios, porque tiene lo que la cuestión un folio de identificación, se revisa, se busca lo de las cuestiones de la misma, si está dentro de los 3 días, inmediatamente se le hace la cuestión de la entrega. Si es un acuse, licenciado, que ya pasó más de 3 días, estos acuses pues se le canaliza con la titular de la oficialidad correspondiente, para que a su vez haga la entrega previa a la cuestión del cotejo de las mismas. Fíjense qué importante es conocer esta información, porque a veces el usuario no conoce cómo va a tener acceso a su acuse de recibo. Pero bueno, yo creo que para poder tener esta coordinación con las diversas áreas, como se menciona, la unidad de distribución interna, las oficialías de partes y con el usuario, digo, qué tarea tan difícil, porque no tenemos un contacto directo con el usuario. El usuario llega en cualquier momento del día y deposita los documentos en el buzón de oficialía. Pero bueno, para ello, ¿qué recomendaciones nos pudieras emitir, licenciado Milton, respecto al llenado de las bolsas? Porque sabemos que si el usuario omite algún dato, yo creo que estas áreas no pudieran funcionalidad de la mejor manera, ¿verdad? Sí. Como hace rato mencioné, ahora sí que requisitos que pide la bolsa, no me había percatado, aquí traigo un ejemplo. Por eso es muy importante que el usuario observe lo que viene siendo la bolsa de seguridad, porque si en dado caso que llegue a omitir algún dato importante, como le mencionaba hace rato, el teléfono o el correo electrónico, a nosotros o al personal que están ahí asignados, pues se le dificulta esa parte, porque nos es difícil localizar al usuario.
Ahora sí que las personas que están ahí asignadas se dan sus habilidades para tratar de localizar, ya sea por Facebook, por el nombre, inclusive hemos localizado personal a usuarios de esa manera. Nosotros nos abocamos, oiga, ¿sabe qué? Presentó esto, pero no omitió esta parte de presentar, nomás para que pase a recogerlo, o bien llenarlo para que sea presentado de esta manera, porque por eso es que es muy importante recabar o anotar bien los datos, porque si no, nos es complicado la localización del usuario. Excelente, Licenciado Milton. Pues bueno, qué bueno Sí, que claro. nos hace esa mención para que al usuario le quede pues bastante claro que es importante que llenen con claridad y con precisión los datos. Voy a permitirme mostrar aquí a la cámara una bolsa que traemos como ejemplo del buzón de oficialía, en donde pues en la parte inferior traemos aquí un apartado para que el usuario pueda llenar de su puño y letra bien la información que desea introducir posteriormente a la bolsa de seguridad. Entre otros mecanismos de seguridad que cuenta esta bolsa, ¿verdad? Como trae un número de serie, que pues es irrepetible, trae una cinta adhesiva que podrá sellar la bolsa, una tira que se desprende y que el usuario deberá de conservar. Y me gustaría, si la licenciada Perla nos puede platicar un poquito más, ¿por qué se desprende o por qué el usuario tiene que desprender esta tira? ¿Qué información le va a generar al usuario? Sí, ahorita quisiera abonar en la anterior pregunta respecto a la cuestión de la entrega. Esto es desprendible y es un comprobante, ¿verdad? Es un comprobante que este mismo es el mismo acuse. número, la cuestión del acuse, como si fuera un acuse. Vamos, es un acuse de cuando lo entregue la cuestión del número, pero también es importante comentar que hay algunas personas que también han acudido muy mortificadas y de que, oiga, pues se me extravió o se me perdió, la traigo traspapelada, ¿cómo le hago? O sea, también es cierto que se ha previsto, ¿verdad? Lo idóneo y lo correcto sería que el acuse, pues para poderle darle el servicio más rápidamente, aquí lo tenemos, lo manejamos, lo señalamos y listo. Pero también es cierto que suceden ciertas incidencias por alguna cuestión involuntaria y en estos casos cuando no se tiene o tiene alguna cuestión que no se tenga el acuse, los trasladamos o bien los orientamos con el oficial de partes. Ellos también ya tienen las indicaciones que a través de alguna credencial oficial, alguna identificación oficial se pueden hacer también las cuestiones de las entregas, pero claro, ahí ya es un trámite, ya no es lo mismo, más rapidez de tener su acuse para entregarlo, pero también sabemos que suceden situaciones que pueden pasar y que crean que el Poder Judicial y en especial pues la dirección del Archivo Judicial siempre estamos al pendiente de hacer sus trámites más prácticos, de darles un servicio con mejor calidad y vemos la manera de cómo sí realizar siempre y cuando pues no transgrediendo las disposiciones legales y siempre en beneficio de la comunidad. Entonces, eso es muy importante, lo que es la cuestión es del acuse. ¿Por qué? Porque es un comprobante que podemos tenerlo para el día de mañana. Es su comprobante de que depositó algo en el buzón de oficialía. Exacto. Muy bien. Y bueno, nos quedan pocos minutos y antes de concluir yo creo que traemos pues algunos temas todavía bastante relevantes que no me gustaría omitir. Y bueno, las bolsas del buzón de oficialía pues contienen diversos elementos de seguridad que a nosotros que administramos y operamos estos buzones pues nos dan evidencia de la forma en la que se presentan los documentos. Por ejemplo, estos números de serie pues sí tenemos identificado a qué buzón corresponden, ¿verdad? Sabemos que ir perfeccionando el mecanismo de recepción del buzón de oficialía, pues bueno, había en ocasiones bolsas de seguridad que se depositaban en distinta sede que no correspondía, ¿verdad? Y ahí pudiéramos nosotros identificar si el usuario tomó una bolsa de una sede a otra y lo depositó a otro buzón, entre otros mecanismos de seguridad que a lo mejor y pudiéramos hablar de ellos un poco más adelante. Pero bueno, parte de lo que queríamos comentar es que pudiera darse el error con el usuario cuando en el buzón de copias de traslado
el usuario pues involuntariamente deposita algún documento que va dirigido a un órgano jurisdiccional. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando advertimos si alguien quisiera platicarnos sobre esto, cuando advertimos en el buzón de copias de traslado un documento que no viene a ser una copia de traslado? ¿Cuál es el proceder con estos documentos? Bueno, personal de la UDI, en los cortes que tenemos establecidos, al momento de que ellos sustraen la bolsa de seguridad, se tiene que llevar a lo que es al juzgado. El juzgado es el que está facultado para poder abrir la bolsa. Personal de la UDI es hacer hincapié de que no abrimos, no aperturamos ese tipo de bolsas. Siempre son a oficialía y juzgado, en este caso las copias de traslado. El juzgado en ese momento abre la bolsa, se percata que no es un traslado, más bien viene siendo una promoción, y el deber ser es que el juzgado tiene que mandar un correo electrónico dirigido a la oficialía de la sede para que posteriormente ese correo sirva como el reloj checador en base a la hora que fue recepcionado y el día, para que le empiece a dar el trámite. Ese es el deber ser. Cuando en el buzón de traslado sea depositada una promoción, el juzgado es el que tiene que gestionar a través de la oficina mediante el correo electrónico para que ahí tomen la fecha y hora de recepción por parte de la oficialía. Sí. Perfecto, pues bueno, qué bien que se nos menciona todo esto, porque pues puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Sabemos que son casos que se dan, y yo creo que por eso mismo lo hemos documentado propiamente en el manual de operaciones, en donde se pueden dar estos supuestos. Y bueno, pues ya estamos por concluir nuestra transmisión por el tiempo que se nos concede. Y bueno, yo creo que es importante mencionar que en el buzón de oficialía solo se deben de depositar aquellos documentos que van dirigidos a algún órgano jurisdiccional que se encuentra en la sede de ese lugar. Porque nos ha tocado el caso en donde el usuario deposita en un buzón algún documento que no va a la sede y tiene la intención de que se remita por alguna de las áreas administrativas al órgano jurisdiccional que corresponde. Pero todos los acuerdos que han regulado el buzón de oficialía han hecho mención a esta parte, que lo que se deposita en el buzón de oficialía tiene que corresponder a un órgano jurisdiccional de esa sede. ¿Qué pasa si se deposita en una sede distinta? Se omite la recepción. Se omite la recepción y se tratará de contactar al usuario a fin de que acuda por los documentos y los presente en la sede que corresponda. Pues bueno, no sé si haya algún comentario adicional sobre los buzones, tanto el de oficialía de partes como el buzón de copias de traslado. Pues nada, ahí agregando el comentario que ahorita el último acaba de mencionar, por eso la importancia de que el usuario plasme bien los datos, porque en base a eso nosotros o personal de la UDI podemos ver que va dirigido a otra sede, y por eso es importante que pongan el número telefónico de manera correcta. En este caso, supongamos que no venga el teléfono, el correo electrónico son las vías que nosotros nos pueden servir para localizar al usuario en un momento dado, caso de que sea depositado en una sede distinta. Y es en beneficio de todos. Sí. Yo creo que al poderlo contactar, pues el usuario también podrá estar muy pendiente de sus términos, ¿verdad? Porque sabemos que algunos de los documentos que se presentan pues son de término, y pues qué mejor que tengamos esa comunicación con ellos para hacerles saber en dado caso que el documento fue presentado de manera errónea. Sí, bueno, pues antes de concluir, me gustaría invitarlos a seguir esta y otras transmisiones de su podcast Entre Páginas y Letras en nuestra página de YouTube, en donde encontrarán y todos los programas que transmitimos desde la Dirección de Archivo Judicial. También invitarlos a que conozcan el micrositio de Archivo Judicial, el cual es pjenl.gov.mx/archivo judicial, en donde encontrarán la información sobre todos los servicios que se presentan en la
Dirección de Archivo Judicial. Con esto terminamos una emisión más de su podcast Entre Páginas y Letras. Les agradezco a los invitados por venir a esta edición de Entre Páginas y Letras y al público que ha seguido esta transmisión en vivo. Esto fue Entre Páginas y Letras. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.